julio de 1919, un grupo de balleneros de la isla de Vancouver izó a cubierta algo que los dejó helados. A simple vista parecía una ballena jorobada hembra de unas 27 toneladas, pero cuando se acercaron, vieron un detalle imposible de ignorar. No era como las demás. Tenía piernas, no aletas, ni aletas pectorales, ni una aleta caudal distinta, sino claramente dos piernas, cada una de más de 1 metro de largo, articulada como una rodilla con piel gruesa, casi como de cuero, y terminada en un muñón redondeado que recordaba al puño cerrado de una persona. En cubierta cundieron las preguntas. ¿Era alguna especie de monstruo marino salido de viejos relatos religiosos? ¿Una señal funesta? ¿Una criatura arrastrada desde un pasado remoto que nunca debería haber vuelto a la superficie? Desorientados, los marineros escribieron a los principales especialistas en ballenas de Nueva York. Las respuestas no aclararon nada. Nadie, en ningún registro científico, había visto algo parecido, hasta que un investigador llamado Roy Chapman Andrews propuso otra posibilidad. ¿Y si no se trataba de un accidente grotesco, sino de algo mucho más profundo? ¿Y si aquellas piernas no fueran un simple capricho de la naturaleza, sino la huella visible de un tiempo muy antiguo que el cuerpo de la ballena aún no había olvidado? Para desenmascarar este misterio, primero debemos sumergirnos en la biología de estos fascinantes mamíferos marinos. Bajo la piel lisa de una ballena, la primera sorpresa no está en su tamaño, sino en su forma interna. Cuando los anatomistas empezaron a diseccionar estos animales en serio, descubrieron que la aleta pectoral no era una pala rígida hecha a medida para el agua, sino algo mucho más familiar. Dentro de cada aleta se ocultaba una extremidad completa, con huesos comparables a los de un brazo y una mano humanas. En todas las especies estudiadas aparece el mismo patrón. El esqueleto de la aleta muestra un número unido a un radio y un cúbito, seguido de un abanico de pequeños huesos de la muñeca, metacarpos y una serie de falanges que recuerdan a dedos comprimidos y apilados. No es una estructura difusa adaptada al azar. Es un plan óseo claramente organizado que solo cobra sentido cuando se compara con el de otros mamíferos terrestres. La clave está en la homología. Los mismos elementos se repiten en murciélagos, felinos, humanos y ballenas, modificados pero reconocibles. En la ballena, esos huesos quedan encerrados en tejido conectivo y músculo, sin articularse como un brazo capaz de agarrar o trepar. El resultado es una aleta rígida, ideal para estabilizar el cuerpo en el agua, pero cuya arquitectura revela un origen muy distinto al de una aleta de pez, construida sobre radios óseos delgados y ramificados. A medida que avanzó la anatomía comparada en los siglos XIX y XX, el hallazgo dejó de ser una curiosidad para convertirse en una pieza central de un problema mayor. Si estos animales pasaban toda su vida en el mar, ¿por qué conservaban internamente algo tan parecido a una mano? Las reconstrucciones de esqueletos completos mostraban que la transformación hacia una vida plenamente acuática había sido profunda. El cuello se acortó, las vértebras se reforzaron, el cráneo se alargó y la cola desarrolló potentes vértebras caudales capaces de mover las aletas horizontales con fuerza. Pero en las aletas pectorales, el lenguaje anatómico seguía siendo inequívoco. Seguían hablando el idioma de las extremidades de un mamífero terrestre. Las funciones de estas aletas ayudan a entender por qué conservaron esa complejidad interna. En lugar de servir para propulsar, como ocurre en focas y leones marinos, las aletas de las ballenas modernas actúan sobre todo como superficies de control. Les permiten girar, frenar, mantener la estabilidad y ajustar el ángulo del cuerpo, mientras la verdadera fuerza motriz proviene de la cola. Para soportar las enormes fuerzas hidrodinámicas asociadas a un animal de decenas de toneladas que maniobra a velocidad, una estructura puramente cartilaginosa sería mucho menos eficiente. El esqueleto de mano interno ofrece rigidez, reparte tensiones y mantiene la forma de la aleta incluso en maniobras bruscas. Sin embargo, desde la perspectiva evolutiva, esta explicación funcional no agota el misterio. La disposición concreta de los huesos, 5 radios digitales comprimidos,
Una muñeca reconocible, un brazo acortado, encaja mejor con la idea de una transformación progresiva de una extremidad ya existente que con el diseño desde cero de una aleta. Estudios de morfología y biomecánica, junto con análisis del registro fósil, indican que los antepasados de las ballenas fueron mamíferos cuadrúpedos que caminaban en tierra firme y nadaban en ambientes costeros y fluviales, usando extremidades todavía parecidas a patas. Cuando el linaje se fue desplazando al mar abierto, la extremidad anterior dejó de ser una pata de apoyo y se convirtió en un timón cada vez más plano. En vez de inventar una estructura completamente nueva, la evolución modificó la que ya había. Los huesos se acortaron, los dedos se comprimieron y aumentaron en número de falanges, y las articulaciones se fueron volviendo rígidas. El resultado final fue una aleta poderosa, pero su historia quedó grabada en la forma de los huesos que la componen. Lo llamativo es que este patrón no es un rasgo aislado de una especie rara, sino un rasgo compartido por todo el grupo. Las distintas familias de cetáceos muestran variaciones en la longitud de las falanges, en el grado de rigidez y en la proporción del húmero respecto al resto del brazo, pero siempre dentro del mismo esquema general. Esa repetición sistemática sugiere un origen común. Todos descienden de un ancestro que ya había transformado sus extremidades anteriores en paletas natatorias a partir de patas propias de un mamífero terrestre. Aquellos pequeños huesos, aislados y aparentemente sin conexión con ninguna extremidad visible, llamaron de inmediato la atención. En la mayoría de los mamíferos terrestres, la pelvis forma un anillo robusto que se articula con la columna vertebral y soporta el peso del cuerpo a través de las patas traseras. En las ballenas modernas, en cambio, la columna termina sin rastro de ese anillo óseo y solo quedan estos fragmentos simétricos incrustados en la musculatura, como restos de una estructura que perdió su función original. Durante mucho tiempo se interpretaron como simples vestigios, una especie de sombra anatómica de la antigua cintura pélvica. No sostenían el peso del animal, no articulaban con ninguna pierna y no parecían esenciales para el movimiento en el agua, que dependía sobre todo de la potencia de la cola y de la forma hidrodinámica del cuerpo. Su posición, sin embargo, no era completamente aleatoria. Se ubicaban en la región donde, en otro tiempo, se habrían insertado músculos vinculados a las extremidades posteriores. Con el avance de la biología evolutiva, el término vestigial fue ganando matices. No significaba necesariamente inútil, sino transformado, reaprovechado o reducido tras un cambio de modo de vida. En este sentido, los huesos pélvicos de las ballenas se convirtieron en un caso de estudio. La comparación con fósiles de cetáceos primitivos, aún provistos de patas traseras funcionales, mostraba el proceso paso a paso. Una pelvis grande y articulada con la columna, seguida de formas cada vez más acuáticas donde las patas se acortaban, la unión con la columna se debilitaba y finalmente la pelvis se separaba por completo, quedando solo como un par de huesos flotantes. La pregunta que surgió después fue si esos restos óseos, más allá de representar una página ya leída de la historia del linaje, seguían desempeñando algún papel en la vida de los animales actuales. Estudios anatómicos detallados empezaron a describir la inserción de músculos en esos huesos, especialmente en machos de varias especies. No parecían vincularse a funciones locomotoras, como ocurría en los ancestros con patas, sino a la musculatura del aparato reproductor. En algunas especies se observó una correlación entre el tamaño y forma de estos huesos y ciertos comportamientos sexuales, lo que sugería que la pelvis vestigial había sido cooptada para estabilizar músculos que intervienen en la posición del pene durante la cópula. Esta reinterpretación les devolvió relevancia biológica. Lejos de ser simples errores arrastrados del pasado, los huesos pélvicos se habían convertido en puntos de anclaje especializados dentro de una arquitectura corporal reorganizada para la vida en el agua. La antigua función de sostener el cuerpo sobre extremidades desaparecidas dio paso a un rol más discreto pero importante dentro de la reproducción. Aún así, su forma,
Su posición y su discontinuidad respecto de la columna seguían delatando su origen como parte de una cintura pélvica completa. El hecho de que todas las ballenas y delfines compartan alguna versión de esta pelvis reducida refuerza la idea de un ancestro común que atravesó la transición desde un cuerpo de mamífero terrestre apoyado en 4 patas a un cuerpo fusiforme propulsado por una cola poderosa. En esa transición, las extremidades posteriores fueron perdiendo utilidad para la natación eficiente y terminaron siendo un estorbo hidrodinámico. La solución evolutiva fue reducirlas, desconectarlas de la columna y, en la mayoría de las formas modernas, hacerlas desaparecer externamente. Sin embargo, la maquinaria genética que construía aquella región no se borró por completo y parte de la estructura se conservó en forma de estos huesos internos. En ocasiones, esa maquinaria genética se expresaba de manera más visible. A lo largo del último siglo se han documentado casos aislados de ballenas nacidas con rudimentos de patas posteriores externas, a veces con articulaciones y falanges reconocibles. Estos individuos, conocidos como atábicos, no representan una marcha atrás en la evolución, sino la expresión ocasional de instrucciones antiguas que, en la mayoría de los casos, permanecen suprimidas durante el desarrollo embrionario. Para que aparezca una cola funcional de ballena, los brotes de extremidades posteriores deben detenerse a tiempo. Cuando ese freno falla, emerge una pista tangible de cómo se veía la región pélvica en los antepasados. Así, los pequeños huesos que flotan en la musculatura de la pelvis y los extraños casos de atavismo apuntan en la misma dirección. El cuerpo actual conserva bajo la superficie un mapa de su pasado. Los cambios que llevaron a la pérdida de las patas traseras no borraron el sistema por completo. Lo reorientaron. La pelvis dejó de ser un punto de apoyo para la marcha y se convirtió en una pieza integrada en el complejo de músculos y órganos de la región caudal y reproductora. La combinación de aletas con manos ocultas y pelvis fragmentadas traza una imagen coherente. Todo el esqueleto cuenta una historia de transformación desde una criatura que caminaba sobre tierra firme hasta un nadador especializado. Pero el cuerpo no solo habla a través de los huesos, también lo hace a través de cómo se construye a sí mismo, etapa por etapa, desde el embrión hasta el animal adulto. En esa secuencia de crecimiento, a veces extremadamente breve y oculta, se esconden señales de estructuras que aparecen y luego se desvanecen, como si el organismo repasara su propia historia antes de decidir cuál será su forma final. Durante buena parte del siglo XX, el desarrollo embrionario de las ballenas se estudió a través de cortes histológicos y descripciones anatómicas clásicas. Lo que se veía en esas primeras observaciones resultaba llamativo. En fases tempranas, los embriones no mostraban de inmediato la silueta fusiforme de un nadador marino, sino un cuerpo más parecido al de un mamífero terrestre genérico. El tronco se alargaba, la cabeza era relativamente grande y en la región posterior aparecían brotes de tejido que recordaban a futuros esbozos de extremidades posteriores. A medida que avanzaba la gestación, esos brotes no seguían el mismo camino que en otros mamíferos. En lugar de consolidarse como patas articuladas y con huesos diferenciados, sufrían un proceso de regresión, dejaban de crecer, se reabsorbían parcialmente y acababan integrándose en la masa muscular y conjuntiva de la región caudal. El resultado final, en el recién nacido, era un cuerpo sin patas traseras visibles, pero con estructuras internas, como los pequeños huesos pélvicos, que podían rastrearse hasta aquellos esbozos embrionarios. Esta secuencia llamó la atención de los biólogos del desarrollo, porque sugería que el organismo probaba una forma antigua antes de descartarla. No se trataba de una repetición exacta de la historia evolutiva, pero sí de una huella. Las instrucciones genéticas para formar extremidades posteriores seguían presentes, solo que se apagaban en un punto concreto del programa de desarrollo. El patrón coincidía con la idea de que la pérdida de las patas no había sido producto de una desaparición instantánea, sino de cambios graduales en los tiempos y en la intensidad de la expresión de ciertos genes reguladores. Con la llegada de la biología molecular y la genética del desarrollo,
fue posible ir más allá de la descripción morfológica. Se empezó a estudiar la actividad de genes implicados en la formación de extremidades en vertebrados, muchos de ellos compartidos entre especies muy distintas. En las ballenas, estos genes continuaban existiendo y podían activarse en etapas tempranas, pero las cascadas de señalización que normalmente llevarían a una extremidad completa quedaban interrumpidas. En cierto momento del desarrollo, las señales que promovían el crecimiento y la segmentación de huesos se debilitaban o eran contrarrestadas por otras que favorecían la reducción. La realidad de ese apagado parcial se hizo especialmente evidente en los casos raros de atavismos. De tanto en tanto, se registraron individuos de especies modernas que nacieron con estructuras posteriores externas, a veces similares a pequeñas patas, con articulaciones y falanges. Estos casos, aunque excepcionales, resultaban muy ilustrativos. Mostraban que el potencial para construir extremidades posteriores completas no había desaparecido del todo. Lo que normalmente impedía su aparición era el modo en que se regulaba el desarrollo, no la ausencia total de las instrucciones. Esos atavismos no debían interpretarse como una reversión de la evolución, sino como fallos en los mecanismos que, generación tras generación, habían ido suprimiendo la formación de las patas posteriores visibles. La evolución no actúa borrando a voluntad fragmentos específicos del genoma, sino modificando cuándo, dónde y cuánto se expresan ciertos genes. Si esos mecanismos se alteraban, el organismo podía mostrar rasgos que normalmente permanecían ocultos. En conjunto, la imagen que surgía del estudio embrionario era coherente con lo que se conocía por anatomía y fósiles. Las ballenas modernas transitaban durante unas pocas semanas de gestación por una fase en la que el cuerpo esbozaba elementos de un plan corporal más cercano al de un mamífero de 4 patas. Luego, las extremidades anteriores seguían el camino de transformarse en aletas, mientras que las posteriores quedaban truncadas y se difuminaban en el interior del cuerpo. El resultado final era un animal adaptado al medio acuático, pero construido a partir de materiales y programas heredados de antepasados terrestres. Este tipo de evidencia reforzaba una idea central en biología. El desarrollo no es un proceso diseñado desde cero para cada especie, sino una modificación de programas ya existentes. Las ballenas no habían inventado una forma nueva desde lo más profundo del genoma. Habían modificado, superpuesto y recortado un conjunto de instrucciones que también se veía, con variaciones, en otros mamíferos. Los huesos de las aletas y los restos pélvicos eran la parte visible de esa historia. La secuencia de activación y desactivación de genes durante la gestación era la parte invisible, pero igualmente reveladora. Las piezas que faltaban para entender ese cuerpo se encontraron lejos de los laboratorios, en antiguas cuencas sedimentarias que hace decenas de millones de años habían sido litorales y estuarios. A finales del siglo XX, los paleontólogos empezaron a describir una serie de fósiles procedentes, sobre todo del subcontinente indio y de Pakistán, que no encajaban del todo ni con los mamíferos terrestres clásicos ni con las ballenas modernas. Eran animales de tamaño medio, con cráneos alargados y dientes robustos, cuyos huesos del oído recordaban a los cetáceos, pero cuyas patas y columna vertebral hablaban de un modo de vida todavía ligado a la tierra firme. Uno de los primeros en ser reconocido fue Pachycetus, un mamífero del Eoceno temprano, hace unos 50 millones de años. A primera vista, su cuerpo se parecía más al de un cánido o un pequeño ungulado que al de una ballena. Tenía 4 patas bien desarrolladas, vértebras sacras fusionadas que conectaban la pelvis a la columna y una dentición adaptada a capturar presas en ambientes ribereños. La clave estaba en el cráneo. La estructura del hueso timpánico, el llamado bulla auditiva, coincidía con la de los cetáceos, un rasgo difícil de atribuir a simple convergencia. Esa combinación de oído de ballena y esqueleto de corredor lo situó como uno de los primeros representantes del grupo. En capas algo más recientes apareció Ambulocetus, literalmente ballena que caminaba.
el animal mostraba un compromiso aún más marcado con el agua. Patas robustas, especialmente las traseras, y una cola que empezaba a desempeñar un papel importante en la propulsión. No podía considerarse ya un mamífero terrestre típico, pero tampoco un nadador pleno del océano abierto. Sus fósiles se encontraban en sedimentos marinos, someros y estuarios ligados a la antigua mar de Tetis, lo que sugería un modo de vida anfibio, merodeando entre las riberas y las aguas costeras, capaz de nadar mediante una combinación de pataleo con las extremidades posteriores y ondulación del tronco. La historia continuaba con los protocétidos, un grupo diverso disperso por las costas de Asia, África, Europa y América del Norte. En formas como Rhodocetus, las proporciones del cuerpo cambiaban de manera ostensible. Las patas se acortaban, los pies y manos se ensanchaban en estructuras más aptas para remar y la columna vertebral empezaba a liberarse de la rigidez terrestre. El sacro, ese bloque de vértebras fusionadas que anclaba la pelvis en los mamíferos terrestres, se fragmentaba en elementos más móviles. La pelvis seguía unida a una parte de la columna, pero ya no componía un anillo sólido diseñado para soportar el peso del cuerpo sobre las patas traseras. En algunos protocétidos se conservaron incluso pequeñas pezuñas en la punta de los dedos, recordatorio claro del origen artiodáctilo del grupo. Su distribución geográfica mostraba que estos animales habían abandonado el confinamiento a la región indo-pakistaní y se habían expandido por los mares cálidos del Eoceno. El hallazgo de formas cuadrúpedas anfibias en la costa del actual Perú indicaba que hacia los 40 millones de años ya habían cruzado el Atlántico y se desplazaban por cinturones ecuatoriales de aguas poco profundas. En los estratos del Eoceno tardío, la escena cambiaba otra vez. Aparecían fósiles como Basilosaurus y Dorudón, animales que ya no podían considerarse anfibios. Sus cuerpos largos y plenamente hidrodinámicos, con vértebras caudales aplanadas y evidencias de aletas horizontales, indicaban una existencia exclusivamente marina. Las extremidades anteriores se habían transformado en aletas semejantes a las de las ballenas actuales, y el esqueleto mostraba adaptaciones claras a la natación impulsada por la cola. Las patas posteriores, en cambio, habían quedado reducidas a pequeñas estructuras externas, demasiado débiles y cortas para cumplir cualquier función locomotora, pero aún reconocibles como extremidades completas en miniatura. En estos animales, la pelvis ya no se articulaba con la columna vertebral. Los huesos pélvicos aparecían aislados, asociados a aquellas diminutas patas posteriores, y su función parecía estar ligada más a la reproducción que al desplazamiento. La transición desde la pelvis robusta y anclada de Pachycetus hasta estos restos desligados de la columna ofrecía un paralelo directo con la situación que se observaba en las ballenas modernas, donde solo quedaban huesos internos flotantes en la musculatura de la región caudal. El análisis microscópico de los huesos completaba el cuadro. Los primeros miembros del grupo mostraban patrones de densidad y estructura compatibles con animales que pasaban gran parte del tiempo en tierra o en aguas someras. A medida que se avanzaba hacia formas más acuáticas, los huesos se volvían más porosos o más densos según la región del esqueleto, ajustando la flotabilidad y la resistencia mecánica para una vida de natación continua. En Dorudón, el conjunto del esqueleto revelaba a un nadador de cola plenamente desarrollado, con un cuerpo de unos 5 metros de longitud, capaz de desplazarse de forma eficiente en mar abierto. Si se ordenaban estos fósiles en secuencia, se obtenía una cadena de formas que describía paso a paso la transformación de un mamífero de 4 patas en una ballena. El cráneo mostraba el desplazamiento progresivo de las narinas desde la punta del hocico hacia la parte superior de la cabeza. El oído se adaptaba poco a poco a la transmisión del sonido bajo el agua. La columna ganaba flexibilidad en la región lumbar y caudal. Las extremidades posteriores se reducían hasta convertirse en vestigios, y las anteriores se consolidaban como aletas con manos internas. Cuando los huesos, los embriones y los fósiles ya habían dibujado una misma historia, quedaba una última prueba por revisar, la que se podía leer en el ADN.
A partir de finales del siglo XX, las comparaciones moleculares entre distintas especies de mamíferos permitieron reconstruir árboles genealógicos con un detalle que antes era imposible. En esos árboles, los cetáceos no aparecían como una rama aislada, sino profundamente incrustados dentro del grupo de los artiodáctilos, junto a animales tan aparentemente distintos como vacas, ciervos y, sobre todo, hipopótamos. Las semejanzas en secuencias de ADN y en proteínas señalaban a los hipopótamos como sus parientes vivos más cercanos. No se trata de una afinidad superficial, sino de un patrón consistente que se repite en diferentes regiones del genoma. Esto encaja con una escena antigua. Hace decenas de millones de años, un linaje de mamíferos de pezuñas que vivía en ambientes acuáticos poco profundos empezó a explotar cada vez más el agua como refugio y fuente de alimento. Esa rama terminaría dando lugar a las formas transicionales descritas por los fósiles y, mucho más tarde, a las ballenas modernas. La genética no solo confirma que las ballenas son mamíferos, muestra con precisión con qué otros mamíferos comparten ancestros y en qué momento esos caminos se separaron. La misma lógica se aplica a los detalles de su anatomía interna. Los genes que participan en la formación de extremidades, en la construcción de la pelvis o en la organización del esqueleto axial no son exclusivos de estos animales. Son variantes de los mismos sistemas de desarrollo que operan en otros vertebrados. En las ballenas, esos sistemas han sido reajustados. Ciertas vías de señalización se activan antes o después, algunas se intensifican y otras se reducen. El resultado es un cuerpo sin patas visibles, con aletas en lugar de brazos y una cola poderosa, pero construido sobre la base de un plan corporal heredado. La genética del desarrollo lo ilustra de manera clara. En los embriones, los genes que disparan la formación de brotes de extremidades posteriores se encienden, pero la cadena que normalmente lleva a una pata completa se interrumpe. Las instrucciones no desaparecen, se modula su efecto. Lo mismo ocurre con la elongación del cráneo, el desplazamiento de las narinas hacia la parte superior de la cabeza o el engrosamiento de las vértebras caudales. Una parte de la rareza interna de estos animales no es que tengan estructuras extrañas, sino que esas estructuras son el resultado de variaciones en un conjunto compartido de herramientas genéticas. Que todas las especies de cetáceos vivas compartan el patrón de mano en las aletas y los restos pélvicos no es un detalle menor. Significa que, más allá de sus diferencias de tamaño, dieta o comportamiento, desde las inmensas ballenas azules hasta los pequeños delfines costeros, todas descienden de un tronco común que ya había recorrido buena parte de la transición desde la tierra al mar. Lo que se observa en las aletas y en la pelvis es una marca de origen compartido, una firma de historia que no se ha borrado a pesar de decenas de millones de años de cambios. Entender esta historia tiene consecuencias prácticas. La fisiología de estos animales, es decir, cómo respiran, cómo se mueven, cómo almacenan oxígeno, cómo se reproducen, está condicionada por ese pasado. Su manera de nadar, usando movimientos verticales de la cola, está relacionada con una columna vertebral heredada de mamíferos terrestres, no con la ondulación lateral típica de los peces. Su necesidad de salir a la superficie a tomar aire es una consecuencia directa de su origen mamífero. Por más que su cuerpo se haya adaptado al agua, sus pulmones siguen funcionando bajo los mismos principios básicos que los de un mamífero terrestre. Algo similar ocurre con su sistema auditivo y su capacidad de ecolocalización en algunos grupos. Las modificaciones que les permiten percibir y emitir sonidos bajo el agua se construyeron a partir de un oído que inicialmente estaba diseñado para el aire. Ciertos huesos del cráneo se engrosaron, otros se separaron parcialmente del resto del esqueleto para transmitir mejor las vibraciones, y estructuras blandas especializadas canalizaron el sonido. Sin el contexto evolutivo y sin la comparación con otras especies, estos rasgos aparecerían como soluciones aisladas. Vistos en conjunto con la anatomía interna, forman parte de una misma línea de transformación. La historia también permite reinterpretar casos que, sin ese marco, parecen desconcertantes. Los individuos atávicos con rudimentos de patas posteriores externas, como el ejemplar encontrado en 1919,
dejan de ser monstruos inexplicables para convertirse en ventanas breves a una etapa antigua del linaje. La genética muestra que no son criaturas de otra era, sino variaciones raras dentro de una especie actual, en las que se ha alterado ligeramente el equilibrio de señales que controlan el desarrollo. El cuerpo, durante un instante, permite que se exprese una versión antigua de sí mismo antes de volver al patrón habitual. En un plano más amplio, la combinación de anatomía, desarrollo, fósiles y genética aporta una herramienta esencial para la conservación. Saber cómo se ha formado el cuerpo de estos animales, qué limitaciones arrastra y qué adaptaciones ha ido acumulando, permite entender mejor sus vulnerabilidades. Sus pulmones y su sistema circulatorio están ajustados a inmersiones profundas y largas, pero tienen límites bien definidos. Sus huesos y músculos están optimizados para el nado, no para soportar presiones externas como golpes o ruidos intensos. Su historia evolutiva ayuda a explicar por qué ciertas amenazas humanas, como el ruido submarino, las colisiones con embarcaciones o la contaminación química, tienen efectos tan específicos sobre ellas. Finalmente, toda esta evidencia devuelve a la anomalía interna su verdadero lugar. Lo que hace especial al interior de cada una de estas criaturas no es un órgano misterioso ni un secreto oculto en lo más profundo del cuerpo, sino la persistencia de estructuras que apuntan a un origen diferente del que su aspecto actual sugeriría. Las aletas que esconden manos, las pelvis reducidas que ya no sostienen patas y los genes que aún saben cómo construir extremidades que nunca llegan a aparecer, son en conjunto un archivo físico de su historia. Cada vez que uno de estos animales cruza el océano, lo hace con esa historia incorporada en su esqueleto y en su ADN. Bajo la piel y la capa de grasa, entre músculos adaptados al agua y huesos remodelados para nadar, permanece la huella de un mamífero que alguna vez caminó sobre la tierra.